Muy buenas noches, vamos a dar inicio formalmente a la videoconferencia del día de hoy. En una anterior oportunidad habíamos tenido algunas dificultades con el audio, razón por la cual en la presentación que ustedes ven en la pantalla voy a reforzar algunas ideas que quedaron pendientes en la anterior clase. Si ustedes me siguen, en la imagen vemos básicamente tres grandes bloques o grupos de teorías. Están la teoría de las características, la teoría o teorías del comportamiento y los modelos de contingencia. Los primeros dos bloques son considerados salidas falsas para dar una explicación a lo que es el liderazgo. Habíamos hablado en una anterior oportunidad de que la teoría de las características básicamente procura identificar algunos rasgos en el líder que hacen que éste sea considerado como tal. Básicamente habíamos mencionado de que son 6 las principales características asociadas al líder, que son las que podemos ver aquí en la imagen. También habíamos mencionado de que este modelo de las características no es el más adecuado para explicar el liderazgo debido a las razones que se mencionan en la imagen, como ustedes pueden ver acá. Entre las principales está que se ignora los factores situacionales y generalmente no puede poner en claro la importancia relativa de varias de estas características. Seguidamente habíamos analizado lo que son las teorías del comportamiento y en una anterior sesión habíamos hablado de los estudios de la Universidad de Ohio y los estudios de la Universidad de Michigan. El día de hoy, como les digo, voy a dar algunas ideas base de lo que anteriormente se había mencionado para que, por favor, si ustedes tienen alguna duda, también la puedan manifestar de manera audible para poder responder. Decíamos que ya pasando de lo que son las teorías de las características a las teorías del comportamiento, lo que se buscaba era una nueva expectativa, es decir, ya no solamente asociar que habían algunas personas que eran consideradas líderes por sus características y otras que no, es decir, algunas que nacen y algunas que no nacen líderes, sino ya estos estudios se enfocaron a determinar cuáles son los comportamientos que tienen los líderes ante determinado tipo de circunstancias o situaciones. Más sin embargo, aún así todavía los factores situacionales no fueron incorporados en estos estudios. La Universidad de Ohio, como ya les había dicho, tiene básicamente dos dimensiones, la estructura de inicio y la estructura de consideración. Recuerdo que en una anterior oportunidad les explicaba ambas dimensiones y les decía que, por ejemplo, cuando hablamos de consideración, una persona no era muy bien vista en cuanto al liderazgo se refiere por su jefe cuando tenía una puntuación muy alta en la consideración, entendiéndose la consideración como la buena interacción entre personas y la amistad que podía tener con otras personas o sus subordinados, para llamarlos o denominarlos de una forma. La estructura de inicio hacía referencia a la capacidad que tiene un líder para poder estructurar las tareas y establecer plazos para cumplir actividades. Simultáneamente, en Michigan se plantean dos dimensiones, que son las que se pueden apreciar acá: orientación al empleado y orientación a la producción. Estas dos dimensiones, de igual forma que la anterior, se procuraban explicar cómo el líder se comportaba, mas sin embargo, los resultados fueron totalmente opuestos. Es decir, en este caso, las personas orientadas al empleado se vieron asociadas con una alta productividad de grupo y una alta satisfacción en el trabajo, que era contrario a los resultados que habían salido en la Universidad de Ohio. Y una persona que estaba puntuando alto en orientación a la producción se asociaban con la baja productividad del grupo y con una satisfacción menor en el trabajo. De igual forma, aspectos distintos a la anterior teoría. Entonces, esto nos muestra de que dos teorías que han procurado identificar dimensiones de comportamiento y llegan a resultados distintos son básicamente porque no están incorporando factores situacionales como tal para poder determinar el comportamiento más adecuado del líder, que más adelante el día de hoy los vamos a desglosar. Tenemos una otra base o sustento teórico que es la matriz gerencial o el grid gerencial planteado por los autores Blake y Moulton. Ellos proponen una matriz donde tiene dos ejes: el interés por la gente de manera vertical y el interés o preocupación por la producción de manera horizontal. Si ustedes me siguen en la imagen, acá tenemos dos ejes en cada uno de los cuales tenemos 9 posiciones o 9 posibilidades.
Haciendo una combinación de los dos ejes, tendríamos 81 posibilidades o situaciones a las cuales se enfrenta un líder. Esta matriz básicamente enfoca o presta mayor atención a 5 posiciones que son las que se pueden apreciar aquí en imagen y que más adelante retomaremos en la última unidad. Por el momento nos conviene entender de que tenemos una posición 1-1, por ejemplo, que es la gerencia empobrecida, cuando el líder muestra poca preocupación o baja preocupación por la producción y baja preocupación por la gente. Tenemos el extremo opuesto, que es el 9-9. En esta posición se habla de una gerencia de equipo. En esta gerencia de equipo hacemos referencia a que el líder tiene un alto interés tanto por la gente como por la producción. Sin embargo, tenemos otras 3 posiciones que también son viables para explicar cuál es el fundamento o el proceder de un líder. Tenemos la posición 9-1, que básicamente se da por la autoridad o la obediencia a la autoridad. Hacemos referencia a un interés muy alto por la producción, pero un muy bajo interés por la gente. Tenemos la posición 1-9, que es la gerencia o estilo country club, en el cual existe demasiado interés por la gente, pero muy poco interés por la producción. Entonces, básicamente lo que se da es un estilo muy distendido, hay un ambiente muy amplio, muy abierto, en el cual no existe como tal liderazgo. Y tenemos una puntuación intermedia, en el cual tenemos un interés moderado por la producción y moderado por la gente, que es lo que se denomina gerencia de organización del hombre. Esta matriz gerencial, nuevamente, lo que procura es dar un fundamento a los comportamientos del líder, a los comportamientos o a la forma en la cual se comporta un líder. Y tenemos también los estudios escandinavos. Ustedes ya han revisado el material en la unidad 2, donde tienen todo el fundamento teórico de lo que estoy mostrando el día de hoy. Sin embargo, les recuerdo, estos estudios lo que procuraron es incorporar y ver, es decir, replantearse las anteriores teorías y ver de que existe, además de las dimensiones antes planteadas, una tercera dimensión, una dimensión que ellos han denominado orientación al desarrollo. La premisa básica de estos estudios es que en un mundo cambiante, los líderes deberían mostrar un comportamiento orientado al desarrollo, es decir, valoran la experimentación, buscan nuevas ideas, generan y ponen en práctica el cambio. Y estamos hablando de que estos estudios han sido desarrollados tiempo atrás. Si ustedes asocian o hacen una semejanza con la actualidad, en la actualidad también se valora mucho esto, ¿cierto? Es decir, la experimentación, el buscar nuevas ideas, ¿okay? Y poner en práctica este cambio, también es muy valorado actualmente, como en su momento lo fue, a pesar de que las condiciones eran distintas, pero ya el cambio empezó a hacerse más notorio en un mundo tan acelerado como el que estamos hoy en día. Hasta acá tendríamos ya ese segundo bloque de teorías del comportamiento. Y como ya había explicado al comienzo del día de hoy en esta sesión, ambos bloques de teorías han sido considerados salidas falsas para explicar el liderazgo, debido a que no podían, de alguna manera, dar una explicación completa de cómo es y cómo se comporta un líder. Entonces, ante todo esto, surgen ya unos nuevos planteamientos denominados teorías contingenciales, y lo que procuran es aislar variables situacionales que han probado ser más exitosas que otras, y como resultado de ello se ha obtenido mayor reconocimiento como tal. Autores como Fiedler, Hersey y Blanchard, House, entre algunos, han procurado dar un fundamento teórico bajo la lógica de poder incorporar ya las variables situacionales. Nótese de que aquí se habla ya de la contingencia o de la situación. Sin embargo, es fácil determinar de que hay contingencias a tomar en cuenta. Lo difícil de estos modelos fue poder aislar estas variables. Les muestro en la imagen la teoría de Fred Fiedler, ¿okay? Esta teoría básicamente propone que el desempeño eficaz de grupo depende del ajuste adecuado entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y la medida en la cual la situación le da control e influencia al líder. Si ustedes ven la imagen, en la parte inferior van a encontrar 3 variables: las relaciones líder-miembros, la estructura de la tarea y la posición de poder. Esta teoría lo que hace es, primeramente, plantear un cuestionario
del compañero de trabajo menos preferido. En este estudio, en este cuestionario, lo que se busca es identificar cuál es el estilo básico del líder. Es decir, si es un líder más motivado por la tarea o es un líder más motivado por las relaciones. Bajo esta lógica, Fidler hace unas combinaciones, estableciendo que las relaciones líder-miembro pueden ser buenas o malas, la estructura de las tareas puede ser altamente estructurada o no estructurada, y la posición de poder del líder puede ser fuerte o puede ser débil. Bajo esta lógica tenemos 8 posibilidades, como ustedes ven en la imagen, y en esta imagen se muestra claramente, estoy señalando acá con el puntero, que los líderes motivados por las tareas actúan mejor en excelentes condiciones o en condiciones muy adversas, como ustedes pueden ver acá. Y los líderes motivados por las relaciones actúan mejor en situaciones moderadas, es decir, que no son ni muy buenas ni son muy malas. El fundamento principal de Fidler al plantear esa teoría era que tenemos 2 posibilidades. Ante una situación que una persona sea motivada por las relaciones, pero la situación demande que la persona sea más motivada por las tareas, las posibilidades son o cambiar al líder o cambiar la situación. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que para Fidler, el estilo de liderazgo de una persona es fijo. Esta teoría, básicamente, lo que está planteando es solamente 2 alternativas. O cambiamos al líder o cambiamos la situación. Luego de esto surge la teoría situacional de Hersey y Blanchard. Esta teoría vamos a abordarla nuevamente en la última unidad. Sin embargo, les adelanto algo. Básicamente lo que plantea la teoría es de que el líder debería tener un estilo de liderazgo distinto, tomando en cuenta los 2 ejes, la conducta de relación y la conducta de tarea. Tiene 4 posibilidades en las cuales con una línea roja está determinado cuál es el estilo más efectivo de liderazgo. Reitero, lo vamos a retomar esto un poco más adelante. Tenemos otra teoría que es la denominada teoría del intercambio líder-miembro. Esta teoría fue planteada por Josh Green y sus asociados. Básicamente, el fundamento de la teoría nos dice de que los líderes, de manera implícita, al interrelacionarse o al interactuar con personas, lo que hacen es agrupar a estas personas en 2 grandes grupos, valga la redundancia. Por un lado están las personas más cercanas al líder debido a la similitud en cuanto a características o la identificación que el líder tenga con estas personas, y son las denominadas personas del grupo interno. Como ustedes ven en la imagen, por ejemplo, tenemos por este lado que con estas personas existe mayor confianza y un trato más interno del líder. Automáticamente, las personas que quedan por fuera de este grupo son denominadas personas del grupo externo, con las cuales el líder solamente establece relaciones formales. Esta teoría ha sido una de las teorías bastante interesantes que plantean de que el relacionamiento de las personas, del líder y sus subordinados, no se da en igual magnitud con todas las personas. Si nos ponemos a analizar, en las empresas suele suceder esto, pero no es porque el líder quiera tener cierto tipo de preferencias, simplemente es porque hay mayor compatibilidad personal, ¿okay?, con la competencia o con la personalidad de las personas, que hacen que éstas sean catalogadas o sean denominadas las del grupo interno. Y tenemos otra teoría, bajo esta lógica del enfoque o modelos contingenciales, que es la denominada teoría del camino a la meta. Este es uno de los enfoques más respetados del liderazgo, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Fue planteado por el autor Robert House y nos plantea que el líder tiene 4 posibilidades de comportamiento, que son los que se ven en la imagen: directivo, participativo, orientado al logro y de soporte. Cuando un líder trabaja bajo esta teoría, la teoría plantea de que el líder ya no debe ser la persona que solamente guía a sus subordinados hacia algo, sino que debe ser la persona que les facilita el camino para llegar a unos resultados
que en este caso son el mejor desempeño y la mayor satisfacción. Para lograr esto, lo que hace el líder es tomar en cuenta factores de contingencia ambiental, que son los que estamos viendo en la imagen en la parte superior, como ser la estructura de la tarea, el sistema formal de autoridad, el grupo de trabajo, y factores de contingencia de los subordinados, que son factores más internos a la persona, como ser el locus de control, la experiencia o la habilidad percibida, entre otros. Entonces, esta teoría lo que está planteándonos es básicamente de que no debería existir, ¿cómo les digo esto? No debería existir una duplicación, no debería existir un solapamiento, si ustedes quieren, entre el comportamiento del líder, una redundancia es la palabra más adecuada, entre el comportamiento del líder y los factores de contingencia ambiental. Es decir, para que se entienda más claro esto, si en los factores de contingencia la estructura de la tarea, por ejemplo, que veíamos hace un momento en el modelo de Fiedler, la tarea está altamente estructurada y el líder procede con un comportamiento directivo, el subordinado puede entender de dos formas esto, ¿cierto? Verlo de mala manera. Puede verlo como que el líder, ¿cómo me va a guiar a mí en algo para lo cual yo soy competente? Me está viendo como una persona que no soy capaz de hacer esto. O simplemente puede ver que es redundante y le puede resultar incómodo que el líder repita lo que tiene que hacer a un subordinado cuando este subordinado ya sabe perfectamente lo que va a hacer porque la tarea está altamente estructurada. A eso nos referimos con que estos factores de contingencia ambiental van a determinar cuál debería ser el comportamiento más adecuado del líder. Sin embargo, este comportamiento tampoco puede ser incongruente con los factores de contingencia de los subordinados que están acá dentro. Alguien del grupo, tengo 17 personas en la conferencia el día de hoy, asistentes, ¿me podría decir qué entienden por locus de control? Aló, buenas noches. Hola, Maiser. Maiser, buenas noches, ¿cómo vamos? Ahí estamos. Básicamente, locus de control debemos entender como aquella capacidad de la persona de manejar sus emociones y su capacidad de reacción frente a diferentes situaciones. Pues las situaciones pueden ser adversas, favorables, gratas, ingratas, pero hay un filtro personal que le permite reaccionar de diferente manera. Entonces, lo que busca es que en el locus de control, la persona, locus de control interno, él asuma la responsabilidad por su reacción. Entonces, básicamente eso, ¿no? Excelente. En teoría lo entiendo muy bien, Maiser. Muchas gracias. Tal vez alguno de los participantes me puede dar algún ejemplo de esto. Teresa, Susana, Noelia, Marcelo, Lisette, Leslie, Karina, Indira. ¿Qué me dicen? Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Habla Indira. Adelante, Indira. Bueno, yo entiendo cuando hablamos de locus de control, tal vez estoy equivocada, lo mismo, es como que cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, pero ante determinadas situaciones propias que realizamos. Okay. Podría decir como un ejemplo, ¿no? Una toma de decisión que pueda marcarnos, ¿no? El hecho de poder elegir algún trabajo, o me voy al otro extremo, de que uno le despidan de un trabajo, digamos, entonces, ¿cómo va a reaccionar hasta en ese momento? ¿Cuál va a ser la valoración que uno va a tener del esfuerzo que ha hecho, de las cosas que ha hecho? Entonces, creo que en la toma de decisiones, desde mi perspectiva, es donde más se puede enfocar el locus de control. Ya, gracias, Indira. Ok, enseguida voy a darles un poco de pavimentación. ¿Alguien más que me quiera aportar? ¿Están aportando? Sí, Marcelo, adelante. Dice que el locus de control es la persona que puede controlar su vida. Confía que sus propias habilidades o habilidades son la razón del éxito o fracaso de su vida. Hay un locus interno y un locus externo. El locus interno dice que suele tener un gran sentido de autorresponsabilidad sobre sus acciones. Y el locus de control externo es la persona que cree que sus decisiones y su vida están controladas por factores externos. Confía en que su éxito o fracaso es el resultado del destino, suerte o decisiones de otros. Los eventos de la vida no pueden estar basados en el propio desempeño, ¿no? Eso es lo que habla del locus de control. Perfecto, gracias, Marcelo. Estoy tomando nota acá de sus participaciones. Ok, excelente. A ver, juntando todo lo que me acaban de decir, evidentemente tenemos dos posibilidades, un locus de control interno y un locus de control externo. Cuando hacemos referencia, y hace un momento Indira decía, tal vez se puede ver esto más acentuado en la toma de decisiones,
por un lado sí se ve en la toma de decisiones, pero también se ve en el comportamiento de un líder y de una persona ante determinadas circunstancias de la vida. Es decir, una persona, las personas con un locus de control externo suelen atribuir el éxito o fracaso de lo que hacen a cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, el día de hoy es un día muy nublado y alguien podrá decir, ok, tal vez no me están escuchando porque, no sé, el clima no me está favoreciendo, la bulla no me favorece y por eso no se está escuchando. O viceversa, una persona que le va muy bien en su trabajo, tal vez podrá decir y atribuir ese bienestar a lo que esa persona hace como tal. Entonces, si hace un momento yo les decía, el comportamiento del líder no puede ser incongruente con estos factores de contingencia internos de los subordinados. Para dar un ejemplo, en este caso tendríamos que si una persona tiene un locus de control externo, es decir, su punto de referencia es más externo, tal vez deberíamos emplear un comportamiento del líder, ¿ok?, en el cual le demos mayor libertad, por ejemplo, un comportamiento orientado al logro, más que un comportamiento directivo, o viceversa, ¿cierto? Es decir, si tenemos una persona con un locus de control más interno, una persona que, perdón, aquí estamos hablando al revés, una persona con un locus de control más interno, que atribuye más el éxito o fracaso de sus situaciones a lo que él hace, debería estar guiado por un líder más orientado al logro, ¿cierto? Y una persona con un locus de control más externo, es decir, alguien que atribuye a los factores ambientales o contingenciales o externos el éxito o fracaso de lo que hace, tal vez debería estar más guiado por un líder de soporte o un líder directivo para poder compensar esto. Entonces, cuando hace un minuto yo les decía, estos factores determinan el comportamiento, básicamente la esencia de la teoría nos dice lo siguiente: el comportamiento del líder que no sea redundante con factores de contingencia ambiental y que no sea incongruente con factores de contingencia de los subordinados, que son más referidos a los factores internos de la persona. Esto va a permitir mejor desempeño, mayor satisfacción. La teoría básicamente lo que plantea es que el comportamiento de un líder va a ser aceptable para sus subordinados en el grado en que sea visto por ellos como una fuente inmediata de satisfacción o como un medio de satisfacción futura. Es decir, el comportamiento del líder va a ser motivacional en la medida en que haga que la satisfacción de las necesidades del subordinado sean contingentes con el desempeño eficaz del subordinado, y en la medida en que proporcione instrucción, guía y apoyo y las recompensas que sean necesarios para el desempeño eficaz. Entonces acá se incorpora el elemento de motivación, como ustedes podrán ver. Acá Leslie Nogales, acá tengo algunos aportes. Teresa me hace referencia a la responsabilidad, es otra forma de locus de control, que era un aporte a lo que estábamos viendo hace un minuto, no lo voy a regresar para que podamos ver esto. Ok. La valoración de sus esfuerzos, la responsabilidad es una forma de locus de control. De hecho, Teresa, respecto a lo que me aporta de acá, el locus de control va a determinar cuál responsable o no es una persona. Hay personas con un locus de control interno que son muy responsables y personas con un locus de control externo que dejan en manos de factores externos su responsabilidad. Permítanme un segundo, voy a anotar la participación de Teresa. Estamos acá. Ok. Leslie Nogales me dice el grado de control que perciben que tienen las personas ante los eventos. Excelente, Leslie Nogales. Ese grado de control, o llamémoslo también, Leslie, punto de referencia, es el locus de control. ¿Ok? Sigamos, gracias por los aportes por el chat. Esta teoría del camino a la meta, como ustedes habrán podido revisar en el material, plantea también algunas hipótesis, algunas situaciones en las cuales los líderes deberían actuar con comportamientos más directivos, con comportamientos más orientados al logro, con comportamientos más participativos entre algunos, y lo que busca, reitero una vez más, es buscar ese equilibrio, esa falta de, o sea, que no haya redundancia y esa falta de incongruencia en el comportamiento de un líder. ¿Ok? Tenemos un modelo denominado modelo de participación del líder. Acá Susana me está diciendo algo más. El locus de control interno, por ejemplo, dice: yo causo mi propio dolor. Correctamente, Susana, gracias por el aporte. Ok, permítame decirles algo. El locus de control, ojo, que hemos dado como ejemplo, pero es uno de los factores internos de la persona, ¿ok? Para que se quede más clara esta idea. Tenemos locus de control, tenemos la experiencia y la habilidad percibida, que son factores contingenciales internos de los subordinados. Es decir,
factores más asociados con sus características como personas como tal. A modo de ejemplo hemos hablado de locus de control, pero en realidad hay más factores que también deberíamos tomar en cuenta para poder interactuar de mejor forma con los subordinados y lograr, como ustedes ven acá en el dibujito en el extremo derecho, lograr mejorar desempeño y lograr mejorar satisfacción de las personas bajo esta lógica de que el líder debería proporcionar satisfacción inmediata o futura a las personas o a sus subordinados. ¿Okay? Ahora sí, paso al siguiente modelo, que es el modelo de participación del líder. Los autores Rum y Yeton desarrollan este modelo que básicamente relacionaba el comportamiento y la participación del liderazgo en la toma de decisiones. Ese es un modelo más normativo, que como enseguida lo vamos a ver. Este modelo nos da unas posibilidades, ¿okay?, para poder tomar decisiones a partir de cierto tipo de respuestas en una escala de Likert, que en un momento más se las voy a explicar. ¿Okay? Estos investigadores lo que hacen es sostener que el comportamiento del líder debía ser ajustado para que reflejara la estructura de la tarea. Este modelo ha sido actualizado, ¿okay?, en el trabajo que han realizado Rum y Yago, y lo que ha dado como resultado la revisión del modelo como tal, que conserva los 5 estilos alternativos de liderazgo, que en un minuto más se los muestro, pero expande las variables de contingencia de 12, 10 de las cuales son contestadas a lo largo de una escala de 5 puntos, a la escala de Likert que me refería hace un minuto. ¿Cuáles son las variables de contingencia consideradas en este modelo? Básicamente considera 12 variables, como ustedes pueden ver acá. Voy a ir tomando una por una. ¿Okay? La primera variable hace referencia al requerimiento de la calidad. Es decir, para que lo entiendan mejor esta idea, lo que debemos hacer es plantearnos una posible situación, un posible problema, ante el cual, como líderes, vamos a tomar una decisión. Ante este problema, lo que vamos a hacer es cuestionarnos, para que me sigan la lógica con las variables que tenemos en imagen, ¿qué tanto requerimiento de calidad requiere ese problema al cual yo me estoy enfrentando? ¿Qué tanto requerimiento de compromiso requiere el problema al cual yo me voy a enfrentar? Si es necesario tener información por parte del líder, si el problema como tal está estructurado, si afecta la probabilidad de compromiso, ¿okay?, para poder tomar la decisión, la congruencia con la meta respecto al problema que yo voy a tomar. La séptima variable hace referencia al conflicto del subordinado, en qué medida afecta a la situación. La información del subordinado, qué tan importante es para poder tomar una decisión. La restricción del tiempo, es decir, si tenemos el factor tiempo en contra o tenemos libertad de tiempo para poder tomar decisiones. La dispersión geográfica, asumiendo de que en este modelo no existe dispersión geográfica, es decir, las personas están físicamente en el mismo lugar. La motivación y el tiempo, y la motivación y el desarrollo. Estos elementos o estas variables de contingencia se articulan, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿okay?, de diferente forma y nos llevan, aquí me voy a situar con el mouse, nos llevan a estas posibilidades, ¿okay?, a un estilo autocrático 1, a un estilo de grupo 2, a un estilo consultivo 2, a un estilo consultivo 1, que enseguida se los voy a mencionar y explicar. Para dar un ejemplo, por ejemplo, ustedes ven acá a mano izquierda, se enuncia un problema, se hace referencia al requerimiento de calidad, si es mucho o poco, supongamos que en este caso es poco, se hace referencia y nos preguntamos cuánto compromiso requiere este problema como tal por parte de la persona que va a tomar la decisión. Puede ser poco, puede ser alto, vamos a suponer que es poco y automáticamente si tiene poco requerimiento de calidad y poco requerimiento de compromiso, lo que podemos hacer es usar un estilo autocrático 1. De igual forma, se trabajaría con las demás variables, obviamente con mayor complejidad, para llegar a determinar cuál debería ser el estilo más adecuado que el líder va a optar. Como ustedes se pueden dar cuenta, este modelo es mucho más complejo, tiene muchos más elementos. Básicamente, lo que nos interesa como líderes es entender de que este modelo es más normativo, nos da las posibilidades de cuándo y cómo un líder debería tomar decisiones y de acuerdo a las decisiones, qué estilo de liderazgo debería utilizar. Ay, caramba. Acá entonces, les decía, tenemos posibilidades, por ejemplo, del estilo autocrático 1. Ustedes tienen el material y han revisado ya a qué se refiere cada uno de estos estilos.
¿Alguien me quisiera retroalimentar y decir qué es el estilo autocrático 1? Un estilo autocrático 1 hace referencia a un estilo en el cual el líder es quien toma la decisión, es decir, no pone en consideración de las personas, sino directamente toma una decisión, debido a que, como ustedes ven en la imagen, tiene bajos requerimientos y el líder por sí solo puede decidir. Tenemos un estilo consultivo 1, en el cual el líder lo que hace es consultar a las personas y, a pesar de ello, quien toma la decisión es él. Tenemos un estilo consultivo 2, en el cual el líder consulta a las personas, recibe o atiende cuáles son las posibles soluciones y puede que tome o no en consideración los aportes realizados por estas personas. Tenemos un estilo de grupo 1, en el cual el líder lo que hace es consultar a las personas y se pone en un mismo nivel como tal con ellos, es decir, su decisión no es más importante que de las personas. En un estilo de grupo 2, lo que se hace es consultar a las personas, buscar un consenso con ellas y lo que se busca es llegar a una decisión tomada en conjunto. Reitero, Alcina me dice, toma una decisión unilateral, asumo que me está haciendo referencia al autocrático 1. Alcina, un segundo. Gracias, Alcina, por los aportes. Si hay aportes o consultas, me las hacen, por favor. Entonces, reitero una vez más, este modelo básicamente es un árbol de decisiones, ¿ok? Ante una situación, ante un problema, tenemos varios caminos y ante ello tenemos varios estilos. Nótese que acá hace referencia a un sí o un no, mas sin embargo hace un minuto decíamos de que se usa una escala de Likert. Por ejemplo, una escala podría ser estar totalmente de acuerdo, ser indiferente, estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. O sea, en realidad no son solamente 2, son 5 posibilidades con las cuales deberíamos jugar y esto complejiza aún más el modelo. Decía yo en la videoconferencia más temprano, los enfoques o los modelos contingenciales lo que procuran es aislar las situaciones, ¿ok? Insisto, teóricamente esto es sencillo, pero ya como ustedes pueden ver acá, realmente aislar variables contingenciales resulta ser bastante complejo porque hay bastantes variables que el líder debería tomar en cuenta y aislar cuando tiene que tomar cierto tipo de decisiones. Y tal vez vale la pena puntualizar también acá de que los líderes, para poder dirigir, son personas que básicamente deben saber tomar decisiones. En el material, si ustedes por favor pueden revisar, en la unidad 1 hacíamos referencia a cómo se comporta, cuál es el comportamiento, qué es lo que hace, si ustedes quieren, un administrador y qué es lo que hace un líder. ¿Alguien recuerda cuál es la esencia, la diferencia entre ambos? Hacemos referencia a que unos hacen las cosas bien, o hacen bien las cosas, y otros hacen las cosas correctas. ¿Quién hace qué? ¿Alguien me puede retroalimentar? Tenemos a Adriana aquí en línea, tenemos a Leslie, Karina, Nadia, Noelia, Susana, Teresa, en los videos. Son 20 asistentes. Sí, adelante. Carolina. Creo que el administrador hace bien las cosas. Muy bien. Y el líder hace... Ay, no sé. Es que los dos podrían hacer cualquiera. Ajá. Ok, a ver, procuremos entender mejor el concepto. ¿Cómo es eso de hacer bien las cosas? ¿Cómo es eso de hacer las cosas correctas? A ver, es como que el administrador sabe lo que tiene que hacer y lo hace, es un poco más automático, ¿no? Ya. Y el líder hace lo correcto, o debería hacer lo correcto, porque, como decías antes, se presentan un montón de variables. Ajá. Cada situación es diferente, la gente con la que trabajas es diferente, hasta el carácter, el humor de tus empleados o de los que son parte de tu equipo va a afectar la situación. Entonces son miles de variables que influyen. Entonces, por eso pienso que podría ser así. Está muy bien, excelente, Carolina, gracias por la retroalimentación. Está muy bien, ahorita voy a dar un comentario, un segundito. Acá Nadia Durán me está diciendo lo siguiente. El administrador cumple tareas y el líder genera un cambio, influye en las personas, inspira correctamente. Juntando lo que nos dice Nadia y lo que nos dice Carolina, cuando un administrador hace bien las cosas, sigue procedimientos y sigue normas. Este modelo, como ustedes pueden ver, es más normativo.
Mas, sin embargo, decimos que los líderes hacen las cosas correctas, haciendo referencia, como evidentemente Carolina mencionaba, a que no solamente podemos ser normativos y ser muy cuadrados y decir, que tengo tal situación, tengo dos caminos, hago esto o hago lo otro. Realmente lo que hay que es evaluar ante la situación, y son variables realmente mucho más complejas, porque además el modelo plantea 12, pero hay muchísimas más variables de contingencia, ante las cuales debemos enfrentarnos y tomar las decisiones más correctas. Nadia lo decía perfectamente, para orientarnos a un cambio positivo. Adelante, ¿quién está diciendo algo ahí? Lick, buenas, de nuevo Indira. Indira Flores, adelante. Ya, bueno, yo concuerdo exactamente con lo que decía Nadia, ¿no? Porque el líder tiene que generar algo en la gente, el líder atrae a las personas, es decir, motiva a la gente a hacer lo mismo. Entonces, desde ese lado, el administrador se va a dedicar a hacer lo que debe hacer, ¿no? Es decir, lo que la institución le diga, esto es, o sea, lo que está en la norma de la institución. Y pienso que el líder a veces puede incluso saltar algunos protocolos, porque tiene que velar por otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, puede tomar tal vez alguna decisión incluso más riesgosa en pro de que de velar también por la gente, no solo por el protocolo de la institución, que creo que es lo que seguiría el administrador, ¿no? El administrador sería muy cuadrado, no sé si esa palabra es correcta. En cambio, el líder tendría una mentalidad un poco más abierta para hacer las cosas. Excelente, gracias Indira. De hecho, no podemos generalizar. Ojo, decíamos que bien hay un comportamiento, una forma de proceder de un administrador y una forma de proceder de un líder. Mas, sin embargo, existen administradores que perfectamente ejercen el liderazgo. Es decir, no podemos decir que los administradores son cuadrados. Tal vez no comparto mucho la idea, pero sí hay personas que dirigen, administran y gerencian siendo más cuadrados precisamente porque siguen más normas y procedimientos y no tanto ejercen liderazgo como tal. ¿Okay? Si bien hay una forma de ver, pero no podemos generalizar y no podemos decir que uno no son, o sea, no podemos decir que un líder no es administrador, perfectamente ambas cosas pueden ser. Esto también ya nos enlaza a lo que ustedes están revisando en el material de esta semana, de la unidad 3, cuando hacemos referencia al nuevo rol en la gestión de personas. Ese nuevo rol en la gestión de personas precisamente apunta a esto, ¿cierto? Salirnos un poco de estos modelos que nos dan parámetros muy fijos y ver realmente qué es lo que se puede hacer y cómo ejercer el liderazgo. Alcinda Choque nuevamente nos aporta por el chat y nos dice, creo que el líder es el que te habla mucho más de visión del equipo. Un administrador tiene que hacer algo, un líder tiene que tomar una decisión, cómo opera a su gente. Administrador está orientado a procesos, eficiencia, líder orientado a resultados, visión. Ok. Alcinda, ok. Gracias por el aporte, Alcinda. A ver, al respecto, cuando decimos que un administrador está más orientado, un administrador tiene que hacer algo, dice un líder tiene que tomar una decisión. Administrador más orientado a procesos y eficiencia y líder orientado a resultados. Entiéndase que procesos y eficiencia también son resultados y ya que el administrador se enfoca más a resultados de empresa. Cuando hablamos de liderazgo, también podemos hablar de un resultado, pero ese resultado apunta a un bien mayor, a un bienestar mayor para las personas, ¿ok? Alcinda, para retroalimentar un poco lo que me están diciendo. Ok, a ver, sigamos. Entonces, insisto una vez más, este modelo es más normativo, nos da variables de contingencia, nos da 12 variables, como ustedes ven aquí en la imagen. Nos muestra algunas posibilidades y caminos a seguir para elegir uno u otro estilo como tal, ¿ok? Antes de pasar, entonces, este modelo nos hace referencia a que podemos cambiar el estilo. Este modelo del camino a la meta, contrariamente a lo que decía Fiedler hace un momento atrás, que el estilo del líder es fijo, este modelo o esta teoría del camino a la meta también nos muestra que el estilo del líder es variable. Entonces acá ya estamos incorporando un mayor grado de complejidad. No hay un liderazgo fijo, no hay un estilo fijo, sino es variable, las variables de contingencia afectan, hay muchas variables y el líder debería saber equiparar y variar su estilo respecto a las variables a las cuales se enfrente. De hecho, va a radicar el éxito de un líder en la medida en que tenga mayor competencia para poder variar su estilo en función de las situaciones que se le presenten. ¿Okay? Tenemos ya, a partir de este momento, que analizar el liderazgo desde una perspectiva más actual. Vale decir, si bien veíamos que hay tres grandes bloques hasta hace un momento, tenemos ya otro tipo de fundamentos teóricos que nos empiezan a dar nuevas luces de lo que es el liderazgo, ¿ok? Entre los cuales podemos ver, como ustedes ven aquí en la imagen, 1, 2, 3, 4 y 5 teorías que nos hacen referencia
a cuál es la perspectiva más actual del liderazgo. Voy a entrar a la primera de estas, que nos plantea la atribución, teoría de atribución del liderazgo. En esta teoría se entiende, como ustedes pueden ver en la imagen, que los líderes eficaces son considerados generalmente consistentes o inflexibles en sus decisiones. Y de hecho la teoría propone que el liderazgo es simplemente una atribución que la gente hace acerca de otras personas. Es decir, cuestiona y nos dice realmente liderazgo es lo que uno piensa de otros. Y también esta teoría nos muestra el por qué algunas personas son tan consistentes y tan inflexibles en lo que piensan y dicen. Es decir, se dan casos en los cuales en las empresas los líderes toman cierto tipo de decisiones y cuando se dan cuenta de que la decisión no es la mejor, para no perder su liderazgo y mostrar esa consistencia con la cual asocian el liderazgo, continúan escalando en esa decisión a pesar de los resultados negativos que ésta pueda tener, razón por la cual ellos dicen, si yo mantengo lo que dije, voy a ser más consistente y eso va a hacer que la gente me atribuya mayor liderazgo. Tenemos una otra teoría, que es la teoría del liderazgo carismático. Estas teorías, carismático y visionario, empiezan a surgir más o menos en los años 90 y nos dan ya unos planteamientos bajo cierto tipo de lógica. Explico. Dice en esa teoría, los seguidores hacen atribuciones de capacidades de liderazgo heroicas o extraordinarias cuando observan ciertos comportamientos y plantean que los líderes son personas carismáticas. Sin embargo, habíamos hablado a un comienzo en la teoría de las características de que no podemos generalizar a un líder solamente por su forma de proceder o por las características que tenga. Sin embargo, en esa teoría pesa mucho porque empieza a mezclar visión y carisma y dice que los líderes carismáticos son aquellos que podían transmitir una visión. Warren Bennis es uno de sus autores y plantea que una definición de liderazgo que nos dice que el liderazgo es ser capaz de articular una visión y hacerla realidad. Hace un momento nos decía nuestra compañera Alcinda, nos decía referencia a que el líder está orientado a la visión como tal. Entonces, bajo esta lógica diríamos que Alcinda está determinando de que un líder es carismático cuando se enfoca a generar una visión y transmitirla a sus subordinados. ¿Ya? Tenemos una otra diapositiva en la cual mostramos a qué se refiere este liderazgo carismático desde el punto de vista de dos autores. Robert House identifica 3 variables para asociar a un líder como carismático. Nos dice los líderes carismáticos son extremadamente seguros de sí mismos, son personas dominantes y son personas que tienen fuerte convicción en sus creencias. Es decir, bajo la lógica de Robert House, una persona que cumpla con estos tres condicionantes sería denominada un líder carismático. Decía yo hace un momento, Warren Bennis identifica ya el liderazgo y asocia lo que es la visión como tal, y de hecho ustedes me siguen en la diapositiva, Warren Bennis plantea que un líder es denominado carismático cuando tiene visión o sentido de propósito apremiante. De hecho, hace referencia a las personas que pueden comunicar esa visión en términos claros, personas que demostraban consistencia y enfoque en la realización de su visión, y personas que conocían sus propias fortalezas y las capitalizaban. Si ustedes me van siguiendo, y de hecho ustedes tenían un foro en el cual he visto que han aportado con sus participaciones, el foro nos planteaba allí identificar los líderes como ser Jack Welch, como ser Iacocca, como ser Steve Jobs, con este tipo de planteamientos más recientes, ¿ok? Con el liderazgo carismático, liderazgo visionario, atribución, teoría de la atribución, nos permite tener otra perspectiva de cómo deberíamos considerar a los líderes bajo enfoques teóricos un poco más recientes. Tenemos otras dos teorías o 2 planteamientos que son el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Voy a empezar por el último, si ustedes me siguen en la diapositiva. Hacemos referencia a líderes transaccionales como personas que guían o motivan a sus seguidores en la dirección de las metas establecidas, aclarando los papeles y los requerimientos de las tareas. Y por otro lado, tenemos a los líderes transformacionales, entendidos como personas que proporcionan consideración individualizada y estimulación intelectual, además de que poseen carisma. Existen planteamientos, que hay un modelo de liderazgo pleno que se denomina así,
en el cual se dice de que estas dos teorías en realidad no son dos, sino son dos extremos de un mismo continuo. Para que se me entienda mejor, hacemos referencia a que un líder es, cuanto más transaccional sea un líder, va a ser menos transformacional. Y si avanzamos en ese continuo y nos vamos al otro extremo, cuanto más transformacional sea un líder, será considerado como menos transaccional. No por el hecho de que sean dos teorías, sino, insisto una vez más, porque bajo la lógica del enfoque de liderazgo pleno, estos dos son parte de un mismo continuo. Hacemos referencia a un otro planteamiento teórico, que es el liderazgo visionario. Este liderazgo visionario plantea que la capacidad de crear y articular una visión realista, creíble y atractiva del futuro para una organización o unidad organizacional que transpone las fronteras del presente y lo mejora, son elementos para denominar a una persona o al ejercicio de liderazgo de una persona como liderazgo visionario, ¿ok? Entonces, yo he estado leyendo el foro, ya les voy a dar alguna retroalimentación, en el cual algunas personas de ustedes, si mal no recuerdo estaba Adrián por ahí que nos planteaba que Steve Jobs es un liderazgo, ejerció un liderazgo más visionario. Evidentemente sí, ¿ok? Y aquí empezamos ya a mezclar algunos elementos. Podemos entender y asociar que Jobs tuvo un liderazgo visionario, pero también poseía un liderazgo carismático, ¿ok? Sus seguidores lo veían como un héroe, básicamente, en su momento, pero además Jobs tenía la capacidad de poder transmitir esa visión y transponer las barreras del presente. Si ustedes se ponen a pensar, la empresa que dirigía Jobs hoy por hoy sigue en pie, sigue teniendo mucho éxito y siguen haciendo y comportándose como su líder en su momento los había guiado. Si hablamos también de este liderazgo, podemos hacer referencia a otro líder que es Walt Disney. Walt Disney tuvo la particularidad de generar una visión muy creíble, muy realista, de comunicar a sus seguidores al extremo tal de que estas personas lograron hacer realidad el sueño de Walt Disney a pesar de la no presencia física de él. Es decir, cuando Walt Disney ya no estaba entre nosotros, sus seguidores hicieron realidad el parque de diversiones en base a la visión que él tenía. Y este Walt Disney también nos planteaba algo muy interesante, ¿cierto? Nos decía, podemos tener todos los elementos en un parque, pero en realidad lo que hace falta es tener gente. Y esto ya nos da las bases para entender la unidad 3 que ustedes están revisando en estos días, donde nos plantean una nueva forma de trabajar con las personas, de ejercer liderazgo en las personas. Tenemos un otro enfoque, de igual forma, bastante novedoso y reciente en cuanto a liderazgo se refiere, que hace referencia al liderazgo adaptativo. Esta teoría ha sido planteada por el autor Ronald Heifetz, y este señor nos plantea básicamente de que los líderes se enfrentan a dos tipos de situaciones, ¿ok? Es decir, pueden tener situaciones en las cuales se requiera más un liderazgo adaptativo, o sea, un entorno, o sea, la situación amerita más una respuesta adaptativa que una respuesta técnica. Se plantea como ejemplo, y en el material ustedes lo han podido revisar, el caso de una persona que va al cardiólogo. Tal vez alguien me puede dar ese ejemplo, por favor. El día de hoy tengo unas cuantas participaciones registradas. Esta es su oportunidad de poder participar. ¿Alguien recuerda el ejemplo del cardiólogo planteado en el material de la unidad 2 cuando veíamos la evolución de teorías? Este autor nos plantea básicamente lo siguiente. Una persona puede ir a un cardiólogo por un problema del corazón, el cual le va a solucionar su problema, pero este es un problema más técnico que adaptativo. La persona va a enfrentar un desafío más adaptativo en el momento en que tenga que cambiar sus hábitos y comportamientos. Es decir, ya no puede tener cierto tipo de alimentación, debería mejorar su estilo de vida, y esto requiere más un cambio adaptativo y no técnico. Entonces, la teoría del liderazgo adaptativo nos plantea básicamente esos dos contextos, ¿ok? Y nos plantea algunas técnicas que podemos utilizar para poder trabajar bajo esta lógica del liderazgo adaptativo. Las técnicas son las que están planteadas aquí en la imagen. Voy a ir desarrollando una por una para que se puedan entender mejor. Si alguien quiere aportar o alguien quiere preguntar algo, por favor, hágalo en este momento. Tenemos una primera técnica que hace referencia a subirse al balcón. Esta técnica nos
nos plantea de que un líder debería ser capaz de poder aislarse de su contexto, como si estuviera situado en un balcón, y desde ahí poder evaluar y ver qué es lo que se debe hacer y cómo puede generar un cambio y cómo puede crear un cambio. Nos plantea que cuando estamos sumidos o cuando estamos en la acción como tal, muchas veces perdemos perspectiva. Entonces, para poder evaluar cuál es el contexto que nos demanda, es decir, si nos demanda más un cambio adaptativo o técnico, una buena forma es usar la técnica de subirse al balcón. El siguiente punto hace referencia y puntualiza lo que les decía hace un momento, dice identificar el desafío adaptativo. Es decir, para que una estrategia tenga éxito, es preciso que los líderes de la empresa se comprendan a sí mismos, entiendan a su gente y sepan las posibles fuentes de conflictos. Es decir, tienen que saber diferenciar, les decía yo, lo adaptativo de lo técnico y deben ante todo precisar cómo deberían trabajar ese contexto o esa situación que requiere más de un liderazgo adaptativo. Controlar la ansiedad es la tercera técnica y nos plantea que el trabajo adaptativo genera ansiedad, ¿ok? Y deberíamos ser como líderes capaces de entender de que las personas tienen un límite, ¿ok?, en el cual van a poder aprender algo. Es decir, no podemos esperar que una persona, un seguidor, aprenda algo de la noche a la mañana. Tienen un espacio, se tiene que tomar en cuenta un tiempo para poder controlar la ansiedad como tal. También nos plantea que al mismo tiempo las personas tienen que sentir la necesidad de cambiar a medida que la realidad les plantea nuevos desafíos. Nótese que esta teoría ya es más del 98, 97, y nos está planteando formas de trabajo en un entorno que es más cambiante, ¿ok? Una necesidad de cambio, ¿ok? Nos está planteando una forma de trabajo más adaptativa como tal. Tenemos posteriormente otra forma, otra técnica que se debe trabajar, que es mantener la atención con disciplina. Hace referencia básicamente que en esta técnica muchas personas se ocupan de echar la culpa a fuerzas externas, ¿ok? Es decir, el líder debería ser capaz de poder canalizar eso, de evitar que la gente pierda el tiempo echando la culpa a fuerzas externas y pueda seguir avanzando y pueda seguir adelantando, si ustedes quieren, el trabajo a realizar. Hasta acá me están siguiendo bien. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Andrés, qué gusto. Buenas noches, compañeros. Igualmente, adelante, por favor. ¿Algún aporte tenemos por ahí? Sí, en este conjunto de cualidades y características del liderazgo adaptativo, me parece que se podría integrar o de pronto está transversalizada en las que ya se mencionan lo que es la capacidad de empatía, ¿no? La empatía con los grupos con los cuales uno va a trabajar o está dirigiendo. Es un elemento esencial que permite también responder a las perspectivas y expectativas que tiene el grupo. Ok, gracias Adrián por dar señales de vida y aportarnos con eso. Indira, Estefanía, por ahí Karina, a través del chat me están diciendo que sí, me están siguiendo y se entiende bien. Ok, gracias. Teresa tiene una pregunta, un segundito voy a atender lo que dice Adrián. Adrián, esa empatía que nos mencionabas hace un minuto, también tenemos que entenderla bajo una lógica de liderazgo adaptativo, que hay que tener empatía para ver si el problema al cual nos enfrentamos requiere más un conocimiento adaptativo o un conocimiento técnico. Y como en el ejemplo que les planteaba, muchas veces vamos a enfrentar situaciones en las cuales requerimos actuar de manera técnica y de manera adaptativa, ¿ok? Entonces, básicamente la empatía debería ayudarnos a identificar realmente a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Gracias, estimado Adrián, por la participación audible. Teresa nos dice, tengo una pregunta. ¿Un líder puede tener características de dos tipos de liderazgos? Ok. Teresa, la pregunta es muy interesante y muy buena. Nótese lo siguiente. Hablábamos de que las características no determinan realmente quién es o quién no es líder. Más sin embargo, un líder debe actuar ante cierto tipo de factores situacionales o contingenciales. Cuando actúa ante estos factores situacionales, vamos a entender de que el proceder del líder puede estar fundamentado más en una o en otra teoría. Dicho de otra forma, puede ser mejor proceder usando, por dar un ejemplo, la teoría de liderazgo a la meta y usar un estilo de comportamiento bajo esa lógica, o puede ser mejor entender que en este contexto nos ayuda más como líderes usar un liderazgo adaptativo.
haciendo uso de una de estas 6 técnicas o clasificando si la situación a la cual nos enfrentamos es más técnica o es más adaptativa. Es decir, un líder ya puede tomar la decisión y puede ver su proceder, y de hecho, también les comento algo, mayormente los líderes no piensan de esa forma, no dicen, ok, a ver, yo voy a usar la teoría del liderazgo adaptativo, o yo voy a usar el liderazgo teoría a la meta. Lo que hacen los líderes es, en base a su experiencia y su competencia en liderazgo, actuar, responder ante el entorno, pero nosotros como personas que estamos en una maestría, preparándonos y formándonos para entender de mejor forma el liderazgo, deberíamos estar en condiciones de poder sustentar y fundamentar con teoría qué es lo que le ha llevado a ese líder a proceder de determinada manera. Es decir, ya como personas académicas deberíamos nosotros poder fundamentar el proceder de un líder. Entonces, perfectamente un líder se puede entender analizándolo desde distintos puntos de vista teóricos. De nada, Teresa. Acá, Susana nos dice algo. Claro que sí, dice, ningún líder dice o escoge qué tipo de liderazgo va a seguir. Es automático, exactamente, Susana. Utilizar y aplicar diferentes tipos de liderazgo según sus necesidades, ¿sí? De hecho, insisto una vez más, cuando una persona desarrolla la competencia de liderazgo y tiene todo este bagaje de conocimientos, ¿ok? Ya cuando hablamos de competencia hacemos referencia a 2 elementos más, ¿cierto? Hacemos referencia al conocimiento, al hacer y a la actitud para que las cosas se hagan. El líder lo que va a hacer es emplear la competencia de manera... Hablar de una competencia implica incurrir o utilizar esos 3 elementos de manera simultánea. Susana nos dice, o los requerimientos, utilizar y aplicar diferentes tipos de liderazgo según sus necesidades o los requerimientos de las organizaciones. Y Teresa nos dice, gracias. Ok, exactamente lo que les estaba retroalimentando hace un minuto. Ok, el líder como tal no es que elige una teoría. El líder sabe cuál es el proceder y sabe qué es lo que debe hacer. Y nosotros podemos explicar y fundamentar qué teoría respalda mejor el proceder de ese líder. Tenemos una cuarta técnica bajo la lógica del liderazgo adaptativo que hace referencia a mantener la atención con disciplina. Nos plantea que cuando la gente se ocupa de echar la culpa a fuerzas externas, a la gerencia o a la pesada carga de trabajo, el líder debe agudizar el sentido de responsabilidad del equipo, inculcándole que tiene que hallar tiempo necesario para seguir adelantando. Nuevamente, explico esta parte, hace un minuto ya la mencionaba, cuando las personas están echando la culpa a factores externos, lo que el líder debe hacer es canalizar estas fuerzas y mostrarles de que más allá de echar la culpa que no nos lleva a nada productivo, deberíamos seguir avanzando en nuestro camino de liderazgo como tal, en el trabajo que estamos realizando como tal, en un equipo de trabajo. Carolina Arnold me dice acá una pregunta. ¿Se podría decir que el liderazgo es adaptativo? Sí, Carolina, bajo la lógica de esa teoría. Recuérdese que hay varias teorías que explican el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo en sí mismo no es adaptativo. Hay situaciones que pueden requerir, hay contextos que pueden ser más adaptativos o más técnicos y pueden requerir un estilo o un tipo de liderazgo como tal. ¿Okay? Sigo con la quinta técnica, devolver el trabajo a la gente. Esto también es muy importante como técnica bajo esta lógica de liderazgo adaptativo. ¿Okay? Hace referencia a dejar y permitir que las personas tomen la iniciativa de definir y solucionar sus problemas. Es decir, que la gerencia, cuando hablamos de gerencia usando liderazgo, hacemos referencia a un líder que es gerente, ¿ok? Decimos que la gerencia tiene que aprender a apoyar en vez de controlar. Y por su parte, los trabajadores tienen que aprender a asumir responsabilidades. Entonces aquí estamos hablando de una lógica distinta. Cuando trabajamos bajo una lógica gerencial netamente, hablamos de control o de controlar como una etapa del proceso administrativo. Cuando hablamos de este liderazgo, hacemos referencia más a apoyar y devolver el trabajo a la gente para que asuma su responsabilidad y no requiera tanto control, sino apoyo como tal. Y la sexta técnica del liderazgo adaptativo nos plantea proteger la voz de los líderes de menor categoría. ¿Okay? Es decir, que podamos ser capaces de, como organización, apoyar, de guiar a las personas que trabajan para la organización para que vayan formándose como líderes. Voy a leer lo que dice acá. Dice, el fundamento de una organización que quiera experimentar y aprender es permitir que todos puedan aportar sus opiniones.
Entonces la empresa debe dar ese respaldo, ese sustento, esa posibilidad de crecimiento a las personas. Pero eso no va a pasar, no va a pasar de manera casual. Esto hay que trabajarlo. El líder debe ser quien genere esas condiciones de cambio, afecte la cultura organizacional y permita un trabajo más armónico. Insisto una vez más, si usamos esta teoría, estas 6 técnicas nos permiten desarrollarnos bajo una lógica de liderazgo adaptativo. Heifetz, en su teoría, nos plantea básicamente que se puede liderar con una sola pregunta, como una especie de planteamiento teórico, haciendo referencia a que el liderazgo, él nos dice, ya no solamente es guiar, como les decía a un comienzo, a las personas, implica hacer preguntas que hagan tambalear a las personas. Entonces, por eso que nos dice, se puede liderar con una pregunta, y realmente, bajo la lógica del liderazgo adaptativo, implica cuestionar el proceder de las personas para mostrarles cuál es el camino que deberían seguir. ¿Okay? Y tenemos, finalmente, un planteamiento que nos hace pensar y cuestionar respecto al liderazgo. Nos dice, el liderazgo tiene raíces biológicas. ¿Okay? Hay investigadores que han encontrado que los líderes eficaces poseen una mezcla bioquímica única de hormonas y una química cerebral que los ayuda a generar alianzas sociales y enfrentar la tensión. En estas investigaciones lo que se ha hecho es encontrar de que en los líderes hay una mezcla interesante de serotonina y testosterona. ¿Ok? Asociando la serotonina a niveles mayores, o mejor dicho, la serotonina en niveles mayores, que parece estar asociado con la sociabilidad, mejora la sociabilidad y el control de la agresión, y la testosterona en altos niveles incrementa el impulso de competir. Cuando han hecho la investigación han encontrado que hay varios líderes que muestran niveles altos de serotonina y testosterona. Esto nos estaría planteando entonces que aquellas personas que tengan estas dos hormonas, llamémoslo así, estos dos componentes químicos en su organismo, pueden ser vistos como líderes. Sin embargo, la teoría no es teoría capaz de explicar si es primero el huevo o primero la gallina. ¿Me explico? No se puede definir si el hecho de una persona ejercer liderazgo ayuda y permite que se incremente la serotonina y la testosterona en su organismo, o es viceversa, que la serotonina y la testosterona favorece y conduce a que una persona que tenga esto en altos niveles sea un mejor líder. Sin embargo, sí ha sido una clara muestra y ha habido una clara evidencia y un sustento de que los líderes presentan las dos sustancias. Reitero, no sabemos cuál es primero, pero de que los tienen, ¿okay? Entonces, el liderazgo, como ustedes verán, es un tema bastante apasionante que nos permite ya enfocar desde distintos ángulos teóricos cómo debe proceder un líder, cómo se puede fundamentar y explicar el comportamiento de un líder, pero todo esto no tiene mucho sentido si lo dejamos en teoría. O sea, todo esto ya implica acción. Recuérdense que la dirección de una empresa es la etapa del proceso administrativo en la cual se requiere mucha acción, ¿ok? Y el liderazgo precisamente permite entrar en acción y permite ejercer liderazgo, permite dirigir a las personas y permite guiar de mejor forma a una empresa para lograr los resultados como empresa y además no dejar de preocuparse por las personas, es decir, lograr un bien mayor para sus integrantes. Dicho todo esto, solamente toca agradecerles por su atención y participación el día de hoy. Me gustaría escuchar si alguien tiene alguna pregunta o aporte antes de que terminemos la videoconferencia. Sí, adelante, Noelia, adelante. Sí, me gustaría hacer un aporte acerca del líder carismático. Por favor. El liderazgo carismático, que John Maxwell habla del carisma como una cualidad más del líder, ¿no? Correcto, Y considera define al carisma como aquella capacidad que tienen las personas simplemente de decir al otro. Cuando se puede decir que un líder es carismático, tiene carisma, las personas se sienten atraídas hacia él, que John Maxwell habla del carisma. ¿Ya? Y dice que un líder carismático es aquel que hace sentir bien al otro, ¿no? Que el carisma es aquella cualidad del líder que hace, que atrae a la gente hacia él porque los hace sentir bien, ¿no? O sea, la gente se siente bien. Entonces, tener carisma es sobresaltar las cualidades de los otros, ¿no? Un líder carismático
más bien mira las cualidades y los talentos en los demás y los potencia. Entonces, esa cualidad de sentir bien al otro es lo que John Maxwell Gracias, Noelia. carisma, ¿no? Noelia, bajo ese aporte que nos acaba de hacer, tal vez podemos analizar un poco más esto. El carisma es algo que la gente lo posee o lo desarrolla. ¿Qué me dicen? En base al aporte de Noelia, bajo una lógica de Maxwell, Maxwell analiza mucho el carisma y es bien interesante. Yo les pregunto, ¿el carisma es algo que una persona ya tiene, o sea, posee, o es algo que se puede desarrollar? Sin duda se puede desarrollar. A mí no me cabe duda que se puede desarrollar. Ok, ¿cómo lo desarrollamos? Sí. ¿Alguien puede dar una pauta? Adelante, por favor, Adrián. Me parece muy importante la construcción del carisma. Pienso que hay dos influencias de la misma forma que en la construcción de la personalidad. Por un lado, el temperamento, que tiene una importante marca genética transmitida como herencia de los padres, y por otro lado, el carácter, que involucra, la palabra carácter viene de charácter, que significa la marca, ¿no? Las huellas que te deja tu historia personal. Entonces, el estilo de crianza, la historia de vida, se fusionan con una estructura genética particular y van a perfilar un liderazgo o una actitud carismática, ¿no? Una forma de relacionarte con los demás con esa cualidad. Me pareció muy interesante e importante esa perspectiva de los fundamentos biológicos del liderazgo, planteando la mayor presencia de neurotransmisores como la serotonina, que justamente en niveles elevados se asocia con estados anímicos positivos, y cuando hay un bajón en la serotonina se asocia también con cuadros depresivos, ¿no? Y por otra parte, el tema de la testosterona, ¿no? Va a motivar, esta hormona va a motivar, va a generar el impulsar a la gente, el alcanzar metas, una actitud competitiva, y al mismo tiempo también manifestarse con ciertos matices de conducta agresiva. Es interesante, la pregunta que hiciste me parece fundamental. ¿Será que la persona nace con estos niveles de estos químicos más elevados que el resto? ¿O de pronto su historia de vida, sus experiencias, sus vivencias, su historia personal, como la de varios líderes que se han estudiado, son los que van a contribuir a que su cerebro se adapte y tenga presente estos niveles de los neurotransmisores y hormonas que se han referido más elevados que el común de las personas? Entonces, tanto la genética como la historia personal y el medio ambiente van a configurar y van a construir al liderazgo. Pero qué interesante que ya de pronto desde la neurociencia se busque entender las raíces del liderazgo. Muchas gracias, muy interesante la clase. Estimado Adrián, muchísimas gracias por el aporte. En base a lo que si se puede cerrar un poco las ideas. Un segundito, por favor, creo que Marcelo está hablando. Si ustedes recuerdan, en una primera unidad teníamos un material complementario que justamente hacía referencia a cómo desarrollar un liderazgo auténtico. Y en este material complementario habían varios personajes, entre los cuales estaba el señor Bacela, Daniel Bacela, y nos hacía referencia a varias historias de vida, y como bien mencionaba Adrián, la configuración genética más las historias de vida, okay, forman ese carácter, y eso va a determinar el liderazgo de una persona. Daniel Bacela es un claro ejemplo de una persona que empezó con mucho sufrimiento, empezó con muchas situaciones adversas, conoció a una persona, un médico que lo inspiró, y posteriormente llegó a ser un médico, llegó a ser un gran líder, llegó a ser la cabeza de una empresa farmacéutica, de laboratorios farmacéuticos, y empezó a crecer como líder, como tal. Yo les consultaba, agradezco mucho la participación de Adrián, de Noel en este sentido. El carisma se puede desarrollar. Karina Alcázar, a través del chat, nos dice, se puede desarrollar, sin embargo es verdad que hay personas que lo consiguen con más facilidad que otros, evidentemente. Noelia nos hacía el aporte bajo la óptica de John Maxwell. Maxwell es una persona que también ha trabajado bastante en este campo de liderazgo, un autor reconocido en cuanto al tema se refiere. Y Maxwell también plantea de que el carisma implica preocuparte más por el otro que por tu propio punto de vista. Y cuando tú te preocupas más por el otro, precisamente logras mayor afinidad con esa persona, y precisamente bajo la óptica de Maxwell lo que tú haces es generar mayor carisma.
Y si entendemos de que el carisma está asociado al liderazgo, vamos a entender de que un líder básicamente se va a preocupar por las personas, por sus puntos de vista, por esa empatía que ustedes mencionaban, y eso va a permitir a un líder ejercer de mejor forma su liderazgo como tal. ¿Alguien me quiere aportar ahí? Estoy escuchando movimiento. Maisel, adelante. La teoría definitivamente nos ayuda a interpretar, ¿no es cierto? Correcto. Es la estructuración desde los hechos. Por lo tanto, es muy útil, creo que definitivamente en esta etapa, en esta maestría, que uno pueda desarrollar o pretender desarrollar liderazgo desde la teoría también. Otra cosa que quería decir es, de pronto que en el aspecto de los estilos de liderazgo, no todos funcionan, la característica propia de un líder no funciona en todos los escenarios. Pienso, y es un ejemplo que quisiera poner, el de Winston Churchill, que en época de guerra funcionó muy bien, su liderazgo funcionó muy bien en la etapa de la contienda bélica, en los años 45, Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando le toca ejercer su liderazgo ya en una etapa de elecciones, como primer ministro, su liderazgo no funciona, ¿no? Entonces, eso es algo que quería decir, que la característica propia de un liderazgo puede funcionar muy bien en una situación dada y en otro escenario diferente ya no. Por otro lado, quisiera sumar o dar una opinión respecto de lo que es carisma. Tal vez se nos viene a la mente solo este carácter o esta característica de efusividad, persuasión, discursos, oratoria muy bien elaborada. Se me viene a la mente la película El discurso del rey, que en el inicio de la película es una persona que tiene tartamudez y tiene algo así como pánico escénico. Sin embargo, cuando logra trabajar el control de este tema, el discurso que más adelante él promueve es absolutamente carismático y persuasivo para toda la gente, ¿no? A pesar de esa característica que él tenía de tartamudez. Entonces, asocio eso de que lo carismático no siempre está asociado a aquello que es persuasivo y que tiene alta carga de efusividad, ¿no? Solo eso, gracias. Muchas gracias, Maiser. De hecho, para cerrar un poquito la idea, ese carisma es lo que permite mayor acercamiento con las personas. Sí, evidentemente, tenemos que ya romper el paradigma de ver a un líder como un héroe, una persona con cierto tipo de características únicas que lo hacen un líder. Evidentemente, hay líderes muy distintos, hay líderes con características muy particulares, hay líderes que se encierran en su oficina, se aíslan del grupo, no trabajan con nadie, pero aún así ejercen un liderazgo bastante interesante. Más sin embargo, Maiser también acaba de dar un elemento importantísimo que nos ayuda a complementar y cerrar la idea de lo que hoy hemos visto. El factor contingencial, el factor situacional, influye para que lo que en algún momento un líder realizó, tal vez en otro momento no le sirva. O dicho de otra forma, no es lo mismo que un líder guíe y trabaje en una empresa bajo un estilo, bajo una lógica de trabajo, que hacer el mismo trabajo en otra empresa, ¿ok? Porque las empresas son contextos distintos, los tiempos habrán cambiado y los elementos contingenciales situacionales van a determinar mayor competencia de ese líder para poder adaptar ese comportamiento o ese estilo ante las situaciones que se le presenten. Entonces ya tenemos un panorama o un fundamento teórico que nos ayuda a entender desde este ángulo de liderazgo. Y en la unidad 3 ya vamos a ver lo que estamos viendo en realidad en esta semana, lo que es la gestión de personas y el liderazgo como tal. Tenemos una videoconferencia el día jueves, en la cual vamos a analizar algunos puntos que están ya planteados en la unidad 3. Y tenemos una película que ver, espero que la disfruten, realmente la película es muy interesante y nos da muchos elementos muy parecidos a la realidad actual, en el cual ustedes van a poder ver el liderazgo ya de manera más, si ustedes quieren, palpable. No esperemos ver a alguien que es el líder, que hace las cosas de una manera metódica, de una manera, si ustedes quieren, normada, sino es un entorno en el cual la persona trabaja, realiza sus actividades y se permite, si ustedes quieren, ejercer liderazgo desde distintos puntos de vista. Ya ustedes lo comentarán, participarán en la videoconferencia y aportarán también en el foro con las preguntas que han sido planteadas.
Nuevamente agradezco muchísimo por la participación, realmente me ha gustado compartir con ustedes el día de hoy, he visto mucha cantidad de asistentes, espero que vayamos interactuando con mayor intensidad, de mejor manera, para poder lograr un mayor desarrollo de esta competencia, ¿ok? Que tengan muy buena noche, nos vemos el día jueves. Gracias por la participación, hasta la próxima sesión.